Muy buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia Católica. Dice el punto 896, el último punto que hoy queremos comentar y con el que terminamos este apartado de la misión de gobernar. El buen pastor será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo, como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Y viene ahora una cita de San Ignacio de Antioquía, que luego concluiremos leyéndola, ¿no? Dice que el buen pastor, con mayúsculas, ¿no?, Jesucristo, es el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. El obispo se conforma a Jesucristo. No me refiero de conformarse, de resignarse, no, sino de tomar la forma, tomar la forma, tomar la forma, el estilo de Jesucristo. Siendo consciente, ¿no?, de sus propias debilidades, el obispo tiene que hacer un ejercicio de equilibrio importante, ¿no? Aplicando aquella máxima que decía San Agustín, no sé si me imagino que la habéis escuchado más de una vez, ¿no?, que decía San Agustín: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo, caridad. En lo esencial, unidad, y a veces el obispo pues tiene que desempeñar toda su autoridad en el gobierno de la Iglesia. Y esto hoy en día es duro, y es un motivo de martirio, de vocación martirial para muchos obispos, porque gobernar supone ser testigo de una verdad en un mundo lleno de relativismo, y a veces pues hacer respetar esa unidad en la verdad pues supone un martirio. Por ejemplo, cuando los obispos no toman una medida disciplinar contra un teólogo que no está en comunión con la doctrina de la Iglesia y le apartan de la enseñanza en una facultad, en un seminario, parece que el malo es el obispo. Los medios de comunicación dan noticia de ese hecho como que pobre teólogo es una víctima y el obispo pues ha sido un prepotente, pero por Dios, si es el obispo precisamente lo que ha hecho ha ejercido su función de pastor de una manera martirial, sabiendo que su fama iba a ser vilipendiada, ¿no?, por defender la verdad de Cristo y por no permitir que se confundan doctrinas con opiniones y por no permitir que las ovejas sean envenenadas en pastos que no son pastos comestibles, ¿no? Entonces entendamos que el obispo tiene que ejercer su gobierno para que lo esencial mantenga la unidad. En lo dudoso, la libertad, ¿no? También no entrando a condenar aquello que es dudoso, sino permitiendo libertad en lo que no está definido, en lo que no forma parte de un depósito irrenunciable de la fe, respetando las particularidades de cada uno, ¿no? Las formas de ser que son legítimas, y a veces también puede llegar a ser duro el que haya legitimidades, o sea, formas de ser muy distintas que se deben respeto mutuamente, ¿no? Y dice San Agustín: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo, caridad. El obispo también está llamado a ejercer esa caridad, pues teniendo una gran paciencia, escuchando a cada uno, queriendo a sus fieles, no queriendo a sus feligreses. No solo se gobierna mandando, enseñando, también se gobierna queriendo, amando, teniendo cariño. Recuerdo una anécdota contada por un jesuita. Él no tengo tampoco reparo de decir su nombre, el padre Mendizábal, al cual envío desde aquí un saludo. Y nos contaba el padre Mendizábal, en unos ejercicios espirituales, nos contaba una anécdota, ¿no? No sé si puede ser cierta, histórica o no, pero aquí lo importante es su contenido. Y se dice que en una diócesis, pues un obispo había mandado a un párroco a una parroquia, y que al cabo de un tiempo comenzaron a llegar quejas al obispo de
bueno, pues de ese sacerdote, y si allí se presentaron a una comisión de seglares y de laicos, ¿no? Y del consejo de la parroquia, mire usted, señor obispo, que no estamos contentos con el párroco, pero hombre, por Dios, pero ¿cómo me decís eso? Pero si os he mandado un cura estupendo, un cura ejemplar, pero si es un cura que es más sacrificado que nadie, y decía, sí, es verdad, eso tiene usted razón, sí es más sacrificado que nadie, pero bueno, pero si es un hombre celosísimo, que yo sé que reza muchísimo, sí, si en eso es ejemplar, si reza un montón, pero si yo sé que quiere un montón a los enfermos, sí, si visita a los enfermos más que nadie. Pero hombre, si yo creo que es un hombre que predica muy bien, sí, predicando es excelente. Dice, hombre, entonces ¿de qué os quejáis de él? Y dice que los feligreses le dijeron, señor obispo, es que no nos quiere. Dice que dijeron, no, es que no nos quiere. ¿Y qué quería transmitir, no? Pues esta anécdota, ¿no? Que no sé si histórica o no, ¿no? Esta anécdota que se nos daba a los sacerdotes en aquella charla de ejercicios espirituales. ¿Qué se quería transmitir? Que también se gobierna queriendo a la gente, teniéndola cariño, no solo diciéndole las verdades, no solo corrigiéndole sus defectos, ¿no? Que también se gobierna a una diócesis mostrándole cariño, mostrándole afecto. Eso se puede aplicar a un párroco en su parroquia, se puede aplicar a un obispo en su diócesis. Forma parte también del gobierno de la Iglesia esto. Igual que un padre y una madre gobierna, pues no solo reprendiendo, no solo castigando, no solo exhortando a sus hijos, también les gobierna dándoles un beso. El cariño también forma parte del gobierno de la Iglesia, y no lo olvidemos, ¿no? Mientras que no haya amor, la verdad es más difícil aceptada. Eso es así. Solamente quien ama y quien se siente amado es capaz de obedecer, es capaz de aceptar la verdad. O sea que también el cariño, y aquí algo que quieres decir esto, no, disculpando a los ignorantes extraviados, escuchando a los súbditos, etcétera, como dice aquí este punto del catecismo, ¿no? No olvidemos esto, que es importante, porque es perfectamente compaginable la defensa heroica de la verdad con el cariño incluso hacia quien está diciendo barbaridades. Se puede reprender con acritud o se puede reprender con cariño y con dolor del corazón, ¿no? Apliquemos, ¿no? Pues creo que especialmente los pastores están llamados a aplicar esta frase de San Agustín: en lo esencial, unidad; en lo dudoso, libertad; y en todo, caridad. Y terminamos pues leyendo este texto, esta cita de San Ignacio de Antioquía, un obispo del primer siglo de la Iglesia, ni más ni menos, que está camino entre el primer y el segundo siglo de la Iglesia. Fijaros una vez más como el catecismo está lleno de citas, ¿no? Pues no solo de la Sagrada Escritura, sino de los santos padres de los primeros siglos de la Iglesia. Dice San Ignacio de Antioquía: seguid todos al obispo, como Jesucristo sigue a su Padre, y al presbítero como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetadlos como a la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia. La verdad es que fijaros, San Ignacio de Antioquía, con qué claridad nos hablaba ya a finales del siglo I, con qué claridad nos hablaba de esa constitución jerárquica de la Iglesia, en la que dice: seguid al obispo como Jesucristo siguió al Padre, a Dios Padre. Seguid a los sacerdotes, a los presbíteros, como a los apóstoles. Y en cuanto a los diáconos, respetadlos como la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia, ¿no? Es falso, por lo tanto, a veces eso que se dice de que la constitución jerárquica de la Iglesia se ha ido formando a lo largo de la Edad Media, que con el tiempo la Iglesia ha ido creando unas formas jerárquicas de organización. No es cierto. Fijaros en este texto de San Ignacio de Antioquía, que debemos de concluir diciendo cómo tenemos que tener un sentido religioso, espiritual, sobrenatural, sobrenatural en la constitución, en la vivencia, ¿no?, de la obediencia, de la sumisión dentro de la jerarquía de la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.